Buenas noches, quien les habla es el doctor Jonel Alarco del Instituto Nacional de Salud. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de las pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas más utilizadas. Para esto les dejo esta tabla bastante útil para poder determinar qué pruebas son aquellas que deben de utilizar, teniendo en consideración de qué tipo son sus variables, ya sea dependientes o independientes. Dentro de estas pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas, las más utilizadas tenemos a la TD-Student, a la NOVA, a la UD-Mathwinen y el Cruzan-Wallis como pruebas, digamos, entre comillas, clásicas. Eh, a razón de esta presentación, lo que vamos a hacer es presentar cuatro ejercicios que van a ilustrar mejor la utilización de estos cuatro tipos de pruebas estadísticas. Empezamos con nuestro ejercicio de la TD-Student. Dice, utilizando la base BP-Long que se encuentra libre en Stata, vamos a determinar si existe diferencias en la presión arterial de los pacientes según sexo. Para esto, como les he dicho, utilizan el comando sysuse BP-Long directamente en Stata, colocan, tipean este comando y inmediatamente les va a aparecer la base de datos, ¿no? Y estas son las variables de la base de datos, en la cual nos interesa la variable sexo y nos interesa la variable de presión arterial. Luego lo que vamos a hacer es evaluar la normalidad de la variable, teniendo en consideración de que si nosotros queremos saber o si vamos a utilizar efectivamente la t-student, nuestra distribución tiene que ser normal. En este caso utilizamos nuestro comando de histogram bp y lo que observamos en este histograma es efectivamente que tiene cierta distribución normal que se asemeja a esa línea negra que se ve como una campana invertida, que es la distribución normal. Nuestra, eh, nuestra variable pues se asemeja a esa distribución. Igual también podemos utilizar otros comandos. El comando kdensity, por ejemplo, que nos evalúa la densidad de la normal. Nuestra variable dibuja más o menos una curva, que es la curva que está en negro. Se asemeja bastante a esta curva roja normal. Por lo tanto, podemos decir que efectivamente tiene cierta distribución normal. Igual también podemos evaluar este comando, que es el comando pnor, en el cual mientras más sobrepuesto se encuentre a la línea obliqua, podemos decir de que es una distribución normal. En este caso vemos de que casi a la mitad hay un pequeño alejamiento, pero que este alejamiento no es muy grande o muy significativo. También podemos evaluar algún tipo de pruebas estadísticas, como por ejemplo la prueba de Shapiro-Wills, a través del comando swil. Este nos arroja un valor de P de 0,07. Y si nosotros utilizamos nuestros criterios de decisión, vamos a ver de que este valor de 0,07 es mayor que el valor de 0,05. Por lo tanto, podemos afirmar en este caso de que se trata de una distribución normal. Ya con nuestro supuesto de distribución normal establecido, tenemos que evaluar los otros supuestos. En este caso nos dice que se tienen que proceder de muestras independientes. ¿Y esto cómo lo evaluamos? Recuerden que estamos evaluando la presión arterial según sexo. Entonces, el sexo, el paciente puede ser o bien mujer o bien hombre, no puede ser ambos a la vez. Por lo tanto, acá podemos determinar de que esta variable es mutuamente excluyente. Por lo tanto, se cumple el supuesto de muestras independientes. Luego, también tenemos que evaluar que debe proceder o debe tener varianzas iguales. Para esto vamos a utilizar un comando de stata, que es el sdtest. Evaluamos, colocamos sdtest, la variable, by, por la otra variable que nos interesa, que es sexo, y nos arroja esta presentación, esta salida de stata. Lo que nos interesa ver acá es este valor de P que está acá, de 0,1. Este valor de P nos está indicando de que nosotros tenemos que aceptar la hipótesis nula de que efectivamente existe o de que las desviaciones estándar son iguales. Entonces, como no podemos rechazar esta hipótesis nula, tenemos que aceptarla porque nuestro valor es mucho mayor del 0.05 establecido. Por lo tanto, en este caso tenemos que aceptar la hipótesis nula de igualdad de la desviación estándar de hombres y de mujeres. Por lo tanto, también se concierne a la varianza, ¿no?
Entonces, bajo esa premisa podemos aceptar nuestro criterio de igualdad de varianzas. Entonces, una vez que ya tenemos cumplido nuestros supuestos, lo que vamos a hacer es establecer las diferencias. En este caso, como estamos hablando de una prueba paramétrica de la T-Student, lo que nos corresponde establecer es si existen o no diferencias en las medias a nivel de lo que es el sexo según la presión arterial. Para esto corremos el comando ttest-bp según sexo, como está mostrado acá. Y esta es la salida que nos arroja Stata. Y lo que nos interesa acá establecer son estos valores. Los valores de la media de los hombres con los valores de la media de las mujeres. Notamos de que la media de la presión de los hombres es de 157 y la media de las mujeres es de 150. De los hombres es mucho mayor, 7 milímetros de mercurio más que las mujeres. Lo otro que nos interesa saber es este valor que está aquí, es este valor de P a dos colas que podemos identificar y que nos permite decir que efectivamente existen diferencias en la media de la presión arterial entre hombres y de mujeres. Entonces, finalmente nosotros podemos decir de que según la prueba estadística de T-Student que hemos evaluado, las medias de la presión arterial según, en este caso, sexo, presentan diferencias estadísticamente significativas y eso es al final lo que queremos determinar con estas pruebas. Pasamos al segundo ejemplo, que es de la prueba estadística de Ude-Matt-Whitney, que es una prueba no paramétrica. Para esto lo que vamos a utilizar es una base de datos llamada BPY, que también está libre en Stata, y vamos a determinar si existe diferencias nuevamente en la variable presión arterial, pero esta es una variable de presión arterial llamada BP-Before, digamos que es una presión arterial inicial o es una presión arterial que se presenta antes de iniciar el tratamiento o antes de iniciar la intervención. Igual también de aquellos pacientes, pero según sexo. ¿No? Para esto utilizamos nuestro comando sysuse bpy y inmediatamente se abre en el Stata la base. Y estas son las variables que aparecen. Lo que nos interesa ver a nosotros es la presión arterial al inicio, que es la BP before, y sexo, que es nuestra otra variable con la cual vamos a nosotros a comparar. Nuevamente evaluamos la normalidad de la variable a través de nuestro comando histogram y vemos efectivamente de que en este caso ya nuestra distribución no se asemeja mucho a una campana de Gauss invertida. Igual también si utilizamos nuestro otro comando Cadensity, incluso vemos de que nuestra distribución está un poco sesgada hacia la mano izquierda. Sí tiene la apariencia de una campana de Gauss, pero está bastante sesgada a la izquierda. Igual también si utilizamos el otro comando que es el PNOR, vamos a darnos cuenta de que incluso existe un mayor alejamiento de lo que es la línea oblicua que nos interesa que esté sobrepuesta. Entonces aplicamos nuestra prueba estadística de Shapiro-Wills y obtenemos un valor de P de 0,00099 y según nuestros criterios de decisión este valor de P es mucho menor que el 0,05 establecido. Por lo tanto, en esta ocasión podemos afirmar que esta distribución no es normal. Vamos ya a los supuestos de la prueba de Ude-Matt-Whitney y efectivamente en un inicio pues no cumple nuestros criterios de normalidad y de igualdad de varianza. Lo otro es establecer si son o no muestras independientes. Como ya lo hemos visto hace un momento, nuestra variable que determina eso es la variable sexo. Y efectivamente pues el sexo es una variable que es mutuamente excluyente. El otro supuesto es el hecho de que la muestra de cada estrato tiene que ser, en cada categoría debe ser mayor de 5 y en este caso también la muestra cumple. Entonces por lo tanto nuestros supuestos para aplicar la prueba de Ude-Matt-Whitney sí se cumplen. Entonces vamos a establecer si efectivamente existen o no existen diferencias en las medianas, teniendo en consideración que ya no son medias, porque estamos hablando de pruebas no paramétricas y lo que nos corresponde hallar son medianas. Corremos este comando que es el comando ranSum, seguido de la variable que nos interesa que es BP-Before según sexo. Esta es la salida de Stata y lo que nos interesa ver acá es este valor que se encuentra aquí, ¿no? Es este valor de P estadísticamente significativo que nos dice efectivamente que hay diferencias.
Entonces podemos concluir que según la prueba de Udemat-Whitney, las medianas de la presión arterial según el grupo etario, según el sexo mejor dicho, presentan diferencias estadísticamente significativas. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos llegar a establecer con esta prueba. Pasamos ahora a nuestro tercer ejemplo, que es el de ANOVA, que es el análisis de la varianza. Dice, utilizando la base BP-Long que ya hemos visto hace un momento de STATA, vamos a determinar si existen diferencias en la presión arterial de los pacientes según grupo etario, ya no según sexo. Entonces, para esto utilizamos nuevamente nuestro comando sysuse BP-Long, y estas son las variables que aparecen, y la que nos interesa a nosotros es la presión arterial y nos interesa en el grupo etario. Y recuerden, como les mencioné, el grupo etario tiene 3 categorías, a diferencia de sexo que eran 2. Estas 3 categorías son pues, de 30 a 45, de 46 a 59 y mayores de 60 años. Y como les digo, pues en cada uno de ellos son 80 observaciones, ¿no? Entonces cumple el supuesto de que más de 5. Nuevamente evaluamos la normalidad de la variable, pero esto ya lo habíamos hecho previamente, entonces nos vamos directamente a la prueba de Shapiro-Wills. Entonces vemos que el valor es 0,07 y según estos criterios, pues efectivamente es mayor de 0,05, entonces asumimos de que esta variable tiene una distribución normal. Evaluamos los supuestos de ANOVA y hemos visto de que cumple el supuesto de normalidad, cumple supuestos de variables o de procedencia de muestras independientes, porque si pertenece a un grupo etario no va a pertenecer al grupo etario, por lo tanto son excluyentes. Y vamos a ver si es que cumplen con nuestro criterio de igualdad de varianzas. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es establecer las diferencias, en este caso, de medias, porque estamos hablando de una distribución paramétrica, una distribución que es normal. Entonces, utilizamos este comando, que es el comando de ANOVA, ONIY-BP, según el grupo etario, y le añadimos la palabra B. Esta palabra B o esta letra B lo que nos lleva es para decir de que vamos a utilizar un tipo de prueba estadística llamada Bonferroni, que nos va a servir para ver diferencias entre las categorías de la variable. Entonces esta es la salida de STATA y lo que nos interesa ver acá a nosotros es precisamente este valor que está acá, que es el valor de la prueba de Bartlett, que es para justamente evaluar lo que hace un momento mencionamos, que es la igualdad de varianza. Si esta prueba, este valor de P es mayor de 0.05, entonces podemos decir con certeza de que efectivamente hay igualdad de varianza y cumplimos con este supuesto para poder utilizar la prueba de ANOVA. Lo otro es evaluar este valor de P, que es estadísticamente significativo, por lo tanto también podemos afirmar de que con esta prueba pues hay diferencias a nivel de las categorías de esta variable. Entonces podemos decir que efectivamente pues las diferencias se encuentran, pero sin embargo no podemos establecer o no podemos decir en qué categorías de la variable grupo etario se presentan las diferencias. Para esto, como les digo, la salida de STATA también te da esta tabla en la cual, ¿se acuerdan de la B? Pues se trata de la prueba de Bonferroni. Y según grupo etario, tiene 3 categorías y lo que evaluamos es específicamente si existen diferencias entre las categorías. Como podemos ver acá, la categoría de 30 a 45 años comparada con la categoría de 46 a 59 años tiene un valor de P de 0,030, lo que nos está indicando que efectivamente entre estas dos categorías hay una diferencia significativa. Y lo mismo ocurre con las demás categorías. Si ustedes lo comparan con la categoría de 46 años con la categoría de 60 más años, pues también existen diferencias significativas. Igual también con la categoría de 30 años con la categoría de mayores de 60 años también se presentan diferencias significativas. Entonces para eso sirve la prueba de Bonferroni. Antes de pasar a lo siguiente, entonces en base a esto podemos concluir de que según la prueba de ANOVA, las medias de la presión arterial según el grupo etario presentan diferencias estadísticamente significativas. Entonces pasamos a nuestro cuarto ejemplo, que es referido a la prueba de Cruzcan-Wallis.
Nuevamente vamos a utilizar la base de BPY de Stata para determinar si existen diferencias en la presión arterial inicial, que es la presión arterial de BP4 de los pacientes según grupo etario. Abrimos nuestra base de datos con el comando sysuse. Estas son las variables que nos salen. Nos interesa la presión arterial al inicio, BP4, según grupo etario, ¿no? Y el grupo etario ya lo hemos visto que tiene 3 categorías. Nuevamente evaluamos a ver si esta distribución es normal o no es normal. Encontramos un valor de 0.00099, lo que nos indica que efectivamente no cumple el criterio de normalidad. Por lo tanto, podemos utilizar en este caso una prueba no paramétrica, que es la prueba de Cruzan-Wallis. Evaluamos nuestros supuestos, vemos de que no cumplen la normalidad ni la igualdad de varianza. Vemos de que también no son muestras independientes y que en cada estrato, cada categoría, las observaciones son mayor de 5. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es establecer si efectivamente existen diferencias, pero ya no de media, sino de diferencias a nivel de las medianas. Para esto utilizamos el comando de Cruzan-Wallis, que es el comando de kwallis BP4 by según el grupo etario, que es la variable AGGRP, y esta es la salida de Stata que nos brinda. Lo que nos interesa a nosotros es específicamente ver este valor de P, que nos establece si efectivamente hay o no diferencias. Y como podemos ver acá, efectivamente sí existen esas diferencias. Entonces podemos concluir en base a este ejercicio que según la prueba de Cruzan-Wallis, las medianas de la presión arterial según el grupo etario presentan diferencias estadísticamente significativas. Y si utilizamos o queremos graficar, digamos, estas diferencias de medianas, podemos utilizar este comando graphbov BP4, o sea la variable over según el grupo etario, y nos brinda este gráfico, ¿no? Es un gráfico de cajas y bigotes en el cual efectivamente podemos apreciar de que las medianas son diferencias entre los grupos etarios establecidos, ¿no? Y ya con la prueba anterior, que nos da un valor de P significativo, podemos afirmar que esas diferencias efectivamente son significativas entre las categorías de las variables evaluadas, ¿no? Bueno, y esto es bastante resumido, estas 4 pruebas que les he presentado. Ojalá este video les sirva y muchas gracias por su atención.